buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a este domingo 3 de mayo, ya son casi las buenas tardes. Un saludo a todos mis hermanos, un saludo a todos nuestros conocidos, nuestros amigos que nos frecuentan, que nos están viendo. Gracias por estar sintonizándonos. Y Dios les bendiga. Vamos a empezar con este culto dominical. Tengo algunos anuncios que compartirles. Recuerden que los miércoles seguimos congregándonos vía remota por videollamada, para que no deje de hacerlo. Miércoles a las 7 de la noche tenemos algunas peticiones en oración, y por medio de WhatsApp estamos compartiendo información constantemente. Por ahí llega un link 10 o 15 minutos antes para poder conectarnos y juntos alabar a ese maravilloso Dios. También quiero recordarles en lo que respecta a anuncios, nuestros jóvenes de Berea tienen una actividad en la que están armando despensas. No deje de involucrarse, se están coordinando por WhatsApp, así que no lo deje para el último, todavía hay tiempo. Y pues vamos a ponernos en sintonía con ese gran Dios a través de algunos cantos. Vamos a ponernos en manos del Señor a través de estas alabanzas. Quédese, Dios le bendiga. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Salvador y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria
Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, temeré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renueva con la idea nueva de vencer, de vencer. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, aleluya. Nunca en la lucha desmayar podré. Él es celoso de mí, su amor es tan fuerte como un huracán, y yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia. Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria, y veo cuán hermoso eres tú y cuán grande tus afectos son por mí. Oh, cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama, cuánto nos ama.
El cielo y la tierra con un beso se encuentran y mi corazón ardiente palpita en mí. No tengo tiempo de excusas cuando pienso en tu amor, que nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama. Si nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama. Si nos amas, cuánto nos amas, cuánto nos amas, cuánto nos Es tiempo de ir a la palabra del Señor, ir por el alimento espiritual. ¿Está usted listo? Vayamos pues. Encontré yo algunas finalidades en la palabra del Señor, algunos objetivos. Uno de ellos nos debe de quedar claro a muchos de nosotros. Obviamente hay más finalidades. La primera que yo vi es la salvación eterna, que no es otra cosa que convertirnos en hijos de Dios. ¿Para qué? Para poder estar con Él algún día en su reino. Y lo que nos atañe esta mañana, esta tarde, es la otra finalidad, el otro objetivo, que es hacer discípulos. Y hoy nos vamos a enfocar en lo que implica ser discípulos, o lo que vienen siendo algunas condiciones para ser discípulos. Hay algo bien interesante. Muchas personas creemos o pensamos que solamente basta con ser creyentes y nada más. Pero no, la palabra de Dios es explícita, es clara, es objetiva y nos llama a todos y cada uno de nosotros a no ser simplemente creyentes, a convertirnos en verdaderos discípulos. Y para ello tenemos que entender algunas condiciones que el día de hoy vamos a ver. Lo invito a que vayamos a Mateo 28, 16, 20 para poder entender un poquito más la gran comisión precisamente. Búsquela ahí en su Biblia. Repito, Mateo 28, 16, 20. Dice la palabra de Dios. Voy a leerlo y luego vamos a orar por esta meditación. Lo voy a leer, Mateo 28, 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por mucho tiempo yo no entendía a qué se refería estas porciones de la Biblia. Yo entendía algunas cuestiones, pero fíjese, vayamos al versículo 19. Ahí está dando una instrucción. Dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. El Señor Jesucristo agarró a 12 hombres comunes y corrientes y les transmitió de manera oral las verdades eternas. Y de esa misma manera estos hombres compartieron de manera oral a otras personas, y así ha sucedido desde aquellos tiempos hasta el día de hoy. De manera oral tenemos nosotros que estar compartiendo. Entonces, estos primeros discípulos ya no están, vienen otras generaciones hasta el día de hoy. Entonces usted y yo tenemos que estar mentalizados, porque usted y yo podemos convertirnos en verdaderos discípulos. Aclarado esto, lo invito a ponernos en manos del Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos estás permitiendo, Señor, de intimidar contigo, Señor. Ayúdanos a abrir nuestro entendimiento. Ayúdanos a poder madurar y crecer en tu conocimiento, en tu bendita palabra, Señor. A dejar de ser simples creyentes, Señor. A conectarnos de una manera personal contigo, Señor.
a poder conocer tu Espíritu Santo, Señor, dejarlo obrar en cada uno de nosotros, Señor, y poder manifestar tu gloria y lo que tú eres, Señor. Te pido perdón por mis inequidades, por mis errores. Te pido que pongas palabra propia en mí, Señor, para que sea de edificación lo que vamos el día de hoy a ver. En Cristo Jesús te doy gracias por todo lo que has hecho por nuestra amada iglesia, por cada persona que se congrega, por los que se han de congregar, Señor, y por aquellas personas que van a pasar de ser creyentes a tus discípulos. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Pues bien, hermanos y amigos, vamos a ver algunas condiciones para ser discípulos. Y vamos a ir a la porción de la palabra del Señor en Lucas 14, del 25 al 33. Vamos a buscar Lucas 14, del 25 al 33. Búsquelo para checar juntos esta porción de la palabra del Señor. Déjeme le digo, el título que viene ahí en Lucas 14, del 25 al 33, dice, lo que cuesta seguir a Cristo. Yo quisiera que le cambiáramos la palabra cuesta, porque a veces pensamos o lo podemos relacionar con alguna pérdida posiblemente, y pudieran ser las condiciones para seguir a Cristo. Sígame con su vista, Lucas 14, 25 al 33. El título, lo que cuesta seguir a Cristo. Dice la palabra de Dios, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Oh, qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hay algo bien interesante, hermanos. Tenemos que colocarnos en aquel tiempo. En el versículo 25 dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. ¿Qué estaba sucediendo en aquel tiempo? El Señor ya era reconocido por aquellas masas de personas, por aquella multitud de gentes, y lo estaban siguiendo con infinidad de propósitos, con infinidad de intenciones. En otras palabras, el Señor Jesucristo ya era popular, pero había muchos intereses de muchos tipos. Había personas creyentes, había personas no creyentes, había personas curiosas. Muchos lo seguían con diferentes intenciones. Y déjame te digo que hoy en día es exactamente lo mismo. Ahora bien, hay algo bien interesante. Yo me imagino al Señor Jesucristo caminando y a lo mejor gente a los lados o inclusive adelante y gente atrás. Y para donde él iba, las personas lo seguían. Y llega a esta parte del versículo donde él como que se para y se voltea y les dice algo bien importante. Dice en el versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hay algo bien interesante y hay algo hasta contradictorio. Si no conocemos bien la palabra del Señor, podríamos decir que se está hasta contradiciendo. Hay una palabrita que nos puede hacer ruido. Y muchas veces cuando no entendemos las cosas o algún versículo, ¿qué es lo que hacemos? Nos brincamos o nos vamos a otro lado. Déjame te digo, ¿ya encontraste la palabra que nos puede estar haciendo ruido? La palabra es aborrece, aborrecer.
¿Cuál sería la definición de aborrecer? ¿Es correcto? ¿Es detestar? ¿Es cansarse? Tal vez es fastidiarse. Pero déjame te digo que en tiempos antiguos se usaba este mismo término de aborrecer frecuentemente de una manera idiomática, para denotar simplemente la preferencia de una cosa sobre otra. Para que me entiendas un poquito más, me fui a la versión latinoamericana, Lucas 14:26, y escucha lo que dice. Si alguno quiere venir a mí y no se desprende de su padre y madre, de su mujer e hijos, de sus hermanos y hermanas, e incluso de su propia persona, no puede ser discípulo mío. ¿Por qué Jesús les está diciendo esto a aquellas personas? En aquellos tiempos la gente los seguía, unos por convicción, ya lo dijimos, otros por conveniencia. Hoy en día pasa exactamente lo mismo. ¿Cuántas veces andamos por la vida y solo nos encomendamos a Dios al salir de casa? Y a veces ni eso. ¿Cuántas veces andamos en alguna situación, en alguna adversidad, en alguna prueba y hasta Diosito le decimos, ese gran Dios, o queremos intimidar, corremos a donde Él está? Pues déjame te digo que en aquellos tiempos eso estaba sucediendo y hoy en día es lo mismo. Si les ha pasado, nada más a mí me pasa. Y hay algo bien importante. Jesús, cuando está mencionando a la familia, a papá, a mamá, a los hijos, a todo mundo, lo hace de una manera para que usted y yo nos demos cuenta el día de hoy. Muchas veces hacemos las cosas por la familia. Vamos por el mundo, andamos estudiando, andamos trabajando, andamos matándonos por un futuro incierto. Y dejamos a un lado las cosas de Dios o para después. Ese es un enorme error, es una enorme tacha. Jesucristo sabía lo que había en el corazón de aquellas personas en aquel tiempo y sabe perfectamente lo que hay el día de hoy en nuestros corazones. Por eso el Señor se da la vuelta y los confronta de una manera directa y los deja con los ojos cuadrados y con la boca abierta. Ahora déjame te digo, Dios nos da dos instrucciones o condiciones para todo aquel que se dice creyente o hijo de Dios. Y si queremos cada vez parecernos más a Él, tenemos que ser verdaderos discípulos. ¿Cuáles son esas condiciones que yo encontré? Quiero que vayamos a Marcos 12, 29, 31. Marcos 12, 29 al 31. Dice la palabra del Señor. Marcos 12, 29, 31. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y dice en el 30, ponga mucha atención, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Se da cuenta cómo andaban en aquel tiempo aquellas personas? Muchas pensaban que andaban bien, otras pensaban que andaban bien, pero yo creo que no andaban tan bien. Y esa misma pregunta te la quiero yo hacer el día de hoy, en esta tarde. Yo le quiero preguntar, ¿cómo andamos usted y yo con estos dos mandamientos, con estas dos condiciones? ¿Realmente estamos amando al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas? ¿Realmente amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Si se da cuenta de esta condición para ser un verdadero discípulo, es algo bien importante. Tenemos que poner en primer lugar a Dios en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Dice el siguiente versículo, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es otra condición más para ser discípulo de Cristo. Llevar la cruz, ¿qué implica? Encontré yo algunas opciones, es darnos cuenta de las faltas que cometemos. Tenemos al Espíritu Santo, los que hemos aceptado al Señor Jesucristo, tenemos a Dios viviendo dentro de nosotros. Él está obrando
para hacer lo correcto sobre lo incorrecto. No hacer las cosas a mi manera, no hacer las cosas como el mundo las hace, sino como Dios lo exige, como Dios lo tiene plasmado en su palabra. Otro punto que yo encontré es darnos cuenta que cada día tomamos decisiones. Estas pueden ser propias o vienen de parte de Dios. A veces actuamos a nuestra manera, creemos que estamos bien, creemos que no va a pasar nada, no queremos salir lastimados o fracturados. Y el Señor sabe perfectamente cómo tomamos esas decisiones. Otro punto que yo encontré es darnos cuenta que soy pecador redimido y hay consecuencias del pecado. Fíjate, yo por mucho tiempo, cuando estaba coqueteando con el Evangelio, con las cosas del Señor, yo decía en aquel pensamiento humano, me voy a hacer cristiano, ¿para qué? Para que se me acaben mis problemas. Pero ¿sabes qué? Los problemas vinieron más cargados y yo tenía que tomar decisiones, hacer las cosas como yo quería, como yo pensaba, a la manera de Juan Carlos, o hacer las cosas como el Señor lo pide. Y la palabra de Dios es clara, ya te lo he dicho, es objetiva. Aquí viene todo y depende de mi comunión, de mi crecimiento, de mi maduración, cómo hacer las cosas y reflejar realmente al Señor Jesucristo. Si lo estoy siguiendo, si soy creyente, en dónde estoy yo ubicado. Y es lo mismo para ti en esta tarde. Otro punto que yo encontré de qué significa llevar la cruz o qué implica o qué condiciones es para ser un discípulo, es valorar, es conocer, es madurar y andar en las cosas espirituales o en los asuntos de Dios e involucrarnos cada vez más y más. Y esto viene por convicción cuando te das cuenta y le das el valor a aquel Dios todopoderoso, al Señor Jesucristo que murió en aquella cruz hace casi 2000 años, cuando dimensionas y acomodas las cosas donde van, cuando le das el primer lugar a ese maravilloso Dios. Dice el versículo 28, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después haya puesto el cimiento y no pueda acabarla. Todos los que vean comienzan a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Qué significa todo esto? Jesús les dijo en aquel tiempo, si realmente quieren seguirme, va a haber algunas condiciones, va a haber algunos costos que deben de pagar. En aquel tiempo les dijo que había compromisos y responsabilidades. En aquel tiempo el Señor Jesucristo les dice a través de estos versículos que va a haber momentos buenos y va a haber momentos malos. En aquel tiempo el Señor Jesucristo también les dijo que iban a tener que renunciar a algunas cosas y iban a tener que enfrentar otras cosas. ¿Y sabes qué sucede el día de hoy? Es exactamente lo mismo. El Señor Jesucristo a través de estos versículos te dice el día de hoy, si tú quieres seguirme, si yo Juan Carlos quiero seguirte y convertirme en un discípulo, tengo que entender que hay condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Que va a haber costos. ¿Estás tú preparado para esto? ¿Estoy yo preparado para pagar estos costos? El día de hoy también el Señor Jesucristo te dice a ti, me dice a mí que va a haber compromisos y responsabilidades. ¿Estás tú preparado? ¿Estoy yo preparado? También el Señor Jesucristo me dice el día de hoy que va a haber momentos buenos y va a haber momentos malos. ¿Estás preparado? ¿Estoy yo preparado? Y también el Señor Jesucristo me vuelve a recalcar que tenemos que renunciar a algunas cosas y enfrentar otras. ¿Estás tú preparado? ¿Estoy yo preparado? ¿Te fijas cómo es exactamente la palabra del Señor en aquel tiempo y en el día de hoy está vigente? Y el mensaje, tanto para aquellas personas de aquel tiempo como para las personas del día de hoy, es el mismo. Dice en el versículo 31, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Dice enseguida, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo.
En este ejemplo, el Señor está dándonos otra condición para convertirnos en verdaderos discípulos. Y obviamente se los dejó claro a aquellas personas en aquel tiempo. El Señor les estaba hablando de que va a haber un sacrificio. El Señor los está comparando a través de esos versículos con una batalla, con una lucha, con una guerra. Muchos de nosotros hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Nos decimos creyentes. Nos congregamos cada determinado tiempo. Pero es hasta que aceptamos el reto y entendemos que hay un sacrificio, que hay compromisos, que hay responsabilidades, que hay condiciones. ¿Para qué? Para brincar de ser un creyente a convertirnos en un discípulo. Es cuando podemos convertirnos en verdaderos discípulos. La diferencia es estar dispuesto a dejar todo con tal de seguir a Jesús todo el tiempo. Y esto no significa, otra cosa que nada más tener un nivel diferente de dedicación. A veces somos muy buenos para dedicarle tiempo al Señor, pero el tiempo que yo quiero, el tiempo que yo puedo, y no, es darle el tiempo al Señor, el tiempo que Él necesita. ¿Para qué? Para que yo me alimente de Él, de su palabra, me convenza y empiece a direccionar mi vida, y el Señor va a empezar a direccionar tu vida si realmente lo pongo en primer lugar. Y no es otra cosa que poner en primer lugar siempre a Dios. Es escudriñar la palabra, es estudiar la palabra, es conocerle, es intimidar, es dejarnos llevar por Él. La conclusión de esta tarde, ¿cuál sería para usted y para mí? Sería la siguiente: usted y yo somos llamados, primero que nada, a ser salvos, pero también hemos sido llamados a convertirnos no solamente en creyentes, sino en verdaderos discípulos, para compartir las buenas nuevas. Y Dios quiere usarte a ti y quiere usarme a mí para acercar a las personas al Evangelio, a tus vecinos, a tus conocidos. Muchas veces creemos que al momento de involucrarnos más con el Señor vamos a ir no sé, al otro lado del mundo, o vamos a andar en alguna jungla, o nos va a cambiar la vida. Y no es de esa manera. El Señor quiere utilizarte ahí donde estás, con tus vecinos, con tu familia, en tu trabajo, en donde tú te desenvuelves. Y hay algo bien interesante. El Señor quiere que tú y yo compartamos lo que sabemos del Señor Jesucristo. Pero no solo a través de nuestra boca. El Señor quiere que tú y yo le compartamos a través de nuestras vidas, a través de nuestro testimonio, a través de nuestras conductas, a través de nuestras acciones, a través de nuestras reacciones. Si realmente hemos sido transformados, si realmente estamos siguiendo al Señor Jesucristo, como dice su bendita palabra. Y nada más me queda decirte, ¿estás preparado? ¿Aceptas ese gran reto de qué? De convertirnos en un verdadero discípulo. ¿Has entendido las condiciones de esta mañana? Espero y sea de esa manera. Y pues estemos preparados ¿para qué? Para lo que viene. Dios quiere darte bendición de aquí en adelante y a partir de ahora en esta vida. Te invito a que cierres tus ojos. Padre bendito, te damos gracias esta tarde porque tu palabra ha sido expuesta. Ayúdanos, Señor, a crecer en tu bendito conocimiento, a creer en tus promesas, Señor, a brincar de ser creyentes a verdaderos discípulos, y a comportarnos como verdaderos hijos de Dios. A ti sea la gloria y la honra por siempre. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Hasta la próxima. Bye.